Hola, buenas madrugadas, llegamos, vuelve el tiempo de los misterios y aquí ya estamos listos para nuestro viaje. Algo que ya comenzamos desde el estudio 104 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Jesús Carreras, que esta noche controla nuestro mágico sonido, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Una vez más encantados de estar aquí con estos programas especiales de verano que deseamos que disfrutéis. Emisiones que, como la de esta noche, vienen cargados de invitados especiales y de temas únicos para no perderse. Solo adelantaros que según nuestro primer invitado, los dioses regresan, están preparados para regresar, así que ya sabéis, ahí está el mensaje. Abrimos redes sociales, Blanco Radio en Facebook, en Twitter, con los saludos para todos los que estáis ahí en directo, disfrutando de Radio Nacional ahora en Radio 1, Radio 5, en el trabajo o en las vacaciones. Ya sabéis que Radio Nacional llega a todos los rincones de este país y de este planeta. Saludos también a todos los que nos descargáis en el podcast, como siempre haciendo que seamos uno de los programas más escuchados de esta casa y descargados en ese podcast. Y en cualquier parte del mundo en la radio online, ojalá os sirva de compañía. Un abrazo para todos desde España. Y vamos ya con un avance de los temas que os hemos preparado para hoy. Programas especiales de verano del Espacio en Blanco. Esta noche, con rutas e invitados exclusivos de lujo que se acercan a nuestro mundo. Comenzaremos con una leyenda, alguien que en los años 70 nos abrió multitud de puertas hacia el mundo de los dioses de la antigüedad. Vendió en todo el mundo más de 60 millones de ejemplares y nos enseñó que los dioses pudieron haber estado en nuestro planeta. Nos referimos a Erich von Däniken, el controvertido escritor suizo. Esta noche estará con nosotros en exclusiva, contándonos sus últimas ideas acerca del tema de los dioses de la antigüedad y las pruebas que dejaron de su paso por nuestro planeta. Habrá más. Un paseo por algunos lugares mágicos de España, esta noche situados en la Sierra Madrileña. Y para terminar, algunos datos sobre ese extraño juego para comunicar con el más allá, la Ouija. Estas son nuestras intenciones de hoy, programa de verano con la sola intención de que disfrutes de él. Esas son algunas de nuestras intenciones. Invitados especiales llegan esta noche a nuestro programa. Y el primero, una leyenda en este mundo de los enigmas, tiene 83 años, una cabeza súper bien amueblada, más de 60 millones de libros vendidos en todo el mundo y criticado con algunas ideas controvertidas. Con él os dejamos en los próximos minutos, en exclusiva para el Espacio en Blanco, Erich von Däniken. Muchos años de querer tenerlo en el programa, el autor de Recuerdos del futuro, El oro de los dioses o Regreso a las estrellas, por fin visita el Espacio en Blanco. Estas son algunas de sus ideas. Erich von Däniken concluye: alienígenas volverán a la Tierra dentro de 20 años. El autor de uno de los libros más populares sobre el planeta, Chariot of the Gods, indica que los alienígenas volverán a la Tierra en un futuro cercano, ya que somos parte de su ADN. La evidencia de su regreso está presente a nuestro alrededor,
esparcida por todo el mundo en textos antiguos, monumentos y civilizaciones. Erich von Däniken es una de las primeras personas que han difundido la hipótesis de que la Tierra pudo haber sido visitada por extraterrestres en el pasado. Durante la Erich von Däniken Legacy Night, que celebró los 50 años de uno de sus libros más vendidos, Erich utilizó una serie de imágenes, videoclips, animaciones de computadora y otras pruebas cruciales para respaldar sus afirmaciones de que hace miles de años, antes de la historia escrita, la Tierra fue visitada por seres venidos del espacio. Ahora, asegura, nuestros creadores, volverán ya que la humanidad está casi lista para finalmente conocerlos. Los extraterrestres saben de nosotros porque somos parte de su ADN. La Biblia habla de las hijas de hombres que tienen encuentros íntimos con estos visitantes, y muchos mitos y leyendas en todo el mundo repiten la misma historia. Estas historias dicen siempre que los extraterrestres volverán a nosotros. Erich von Däniken afirma que en el pasado lejano, los seres extraterrestres desempeñaron un papel extremadamente importante en el desarrollo de la civilización moderna. Según el autor, hay mitos, leyendas y textos antiguos en todo el mundo que son claros indicadores del papel que desempeñaron los dioses en el desarrollo de la humanidad. Todas estas historias y cuentos repiten el mismo resultado: un día, los alienígenas volverán a la Tierra. Los dioses volverán a la Tierra. Eso nos anuncia, y será en breve. Erich von Däniken, escritor controvertido donde los haya. Sus teorías abrieron la puerta a millones de habitantes de este planeta hacia la posibilidad de haber sido visitados en el pasado por dioses estelares. Criticado por la ciencia, perseguido por los científicos, muchas de sus teorías están teniendo un poco más de luz en nuestros días. Hemos podido conversar con él en exclusiva y esto es lo que nos cuenta. Mysteries of the world, and we thank you greatly for that. Thank you. You know, I wrote Chariots of the Gods in 1966. Escribí el libro Chariots de los dioses. Recuerdo del futuro. El título en español es El recuerdo del futuro. ¿Hablas español, eh? No, lo comprendo más o menos. Bueno, in 1966, I wrote this book. And it came on the market in 1968. Y fue para vender en 1968. So this is 50 years ago. Hace 50 años. And since that 50 years I have written 40 more other books. Y dentro de esos 50 años he escrito 40 más libros. And the world edition at the moment is 76 million copies in 29 languages. Wow, 76 millones de copias en ¿cuántos lenguas? 29. 29 lenguas. Yes. ¿Qué ha quedado? Vamos al principio. ¿Qué ha quedado de esos dioses extraterrestres? ¿Los dioses eran extraterrestres o al final, después de este tiempo, te arrepientes de algunas de las cosas que has dicho? Now, you know, some thousands of years ago, some extraterrestrials have arrived here. Hace miles de años los extraterrestres han llegado aquí. Our ancestors at that time were Stone Age people. They did not understand nothing. Nuestros gente de antepasados no han entendido nada, No comprendo nada. And they believed that these extraterrestrials are gods. Y ellos creen que eran dioses que vienen del cielo. We all know there are no gods, but our ancestors did not know that, so they believe these are gods. Todos nosotros sabemos que no eran dioses hoy en día, pero en aquellos días creían que eran dioses. So these so-called gods have entered into the mythologies, into the legends, into the stories, including the old religions. Y entonces los dioses de anteayer, de los antepasados, ha entrado en los mitos, las leyendas y las religiones de todos los años. And of course our ancestors have created wonderful temples and they have made sculptures of these so-called gods.
Y han hecho escultos y han construido templos de estos dioses. That's the main idea. Esa es la idea principal. ¿En qué lugares del mundo situarías tú las mejores pruebas de estos dioses? Los restos de estos dioses, ¿dónde están de todos esos sitios a los que nos has llevado con tus libros? Yes, you know, the proofs, they are worldwide. Las pruebas. Las pruebas, they are worldwide. Están en todo el mundo las pruebas. First of all, I'm a specialist in old mythologies and in old religions. I know all these thousands and thousands of year-old books, and I know what they have been saying about the so-called gods. Y yo conozco yo sé de todos esos libros y que han dicho de estos llamados dioses. And of course, I know every archaeological place on the world which is a mystery where they have worshipped the so-called gods. Y yo sé todos estos sitios en el mundo donde han rezado a los dioses. Now, one of the optical representation of one of these gods is in Mexico, in the city of Palenque. En la ciudad de Palenque es el México. One representation. Hay un representante. I will show this in ¿El my astronauta speech. de Palenque te Sí, refieres? el astronauta de Palenque. Sí. 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 Or other mysteries we have in Egypt in the Great Pyramid. Y tenemos otros misterios en el Gran Pirámides. I will speak about this too. I will show you new rooms where robots were in there which are not known to the public. Hablaré de esto y voy a enseñarles nuevos pasillos y con robots que nunca hemos visto antes. And of course, I will speak about the old so-called holy books. Y claro, voy a hablar sobre el asunto de los libros sagrados. Sí, sagrado. For example, we all are educated as Christians. I am educated as a Catholic. I was 6 years in a Catholic boarding school led by Jesuits. Y hemos estado educados por los católicos y he estado hasta los 6 años en una escuela de jesuitas. Jesuits, yes, for 6 years. We translated parts of the Bible, Greek to Latin, Latin to German. So, yes. Bueno, hemos traducido desde el greco hacia latín, hacia alemán. That's all. And in the Bible, we also have a lot of mysteries. First, let me make clear, still today, I'm a deep believer in God. I pray every evening. Hay muchos misterios en la Biblia y déjame hacer claro que soy un creyente que creo en Dios y hacer mis rezos todos los días. But my God does not need a vehicle in which to move from point A to point B. God is all over. El Dios mío no le hace falta un vehículo para moverse desde punto A hasta punto B. Está en todas partes. Now in the Bible you find many descriptions where the so-called God descends on the holy mountain with smoke and fire and trembling and loud noise and sand is blown up, etc. Y oyes en la Biblia historias de unos dioses que llegan al punto de las montañas con fuego y humo y todo esto. So these were not the real God. These were descriptions of extraterrestrials. Esos no eran los dioses reales, sino los extraterrestres. Because you find the same story in old Indian books or in old Tibet books from Tibet, so it repeats worldwide. Y porque encuentras las historias iguales en los libros de India y Tibet y por todas partes del mundo. Dime una cosa, ¿esos dioses estuvieron en todas las partes del mundo? ¿Estuvieron en China, estuvieron en México, estuvieron en Perú? Yes and no. You see, let me make an example. Hacer un ejemplo. We all have grown up in a religion which is Christianity. Hemos creado en una religión que es cristianismo. No, we have worldwide. We have Christian churches, we have Christian altars, we have Christian cultures, we have Christian paintings. Wonderful things have been made for our religion. Entonces tenemos iglesias cristianas, altares cristianas y todas cosas que forman parte de esta religión. But Jesus Christ himself, the person, was not worldwide on all these places. We made the churches because of the tradition. Sí.
Entonces el Jesús Cristo no era de todas partes, era de un sitio. Y hemos hecho la iglesia en todas partes nosotros. So it's the same thing with extraterrestrials. They were here at some places, and then it was spread out the planet. The gods were here. Y igual con los extraterrestres. Llegan en ciertos puntos y luego, ¿cómo se All dice? over the world. Pasa por toda parte. Qué buen ejemplo. ¿De dónde venían esos extraterrestres desde tu punto de vista? We don't know where they came from. ¿No? No sabe dónde viene. No saben de dónde vienen. But we know they had the shape of humans. They were similar to us. Pero sabemos que eran como los humanos, seres humanos. And we know today it is possible, I will explain this too, to travel between the stars. It is not impossible. You can do it. Y sabemos hoy que es posible viajar entre las estrellas, se puede hacerlo. Now in all the holy books of mankind, including the Bible, it says the gods, in plural, created humans according their own image. En todos los libros dicen que los dioses han creado a los seres humanos en su imagen propia. That's why we are, so to say, the descendants of the extraterrestrials. Por eso somos los descendientes de los This extraterrestres. does not contradict evolution. Esto no está en contra de la evolución. We have an evolutionary process. We came from the apes. We have the skeletons and the bones, but we are different because we are intelligent. Hemos venido de los monos, pero somos distintos porque tenemos inteligencia. ¿Hubo una mutación genética de esos dioses? Yes, it's on one side genetic mutations, and again you can prove this in the old holy texts. Mutaciones genéticas y que se puede hacer pruebas, probar esto en los textos ancianos. And later there was a sexual contact. Y más tarde había un contacto sexual. Yes, you can prove also, very clear. Esto se puede probar también. You know, we have, for example, on this planet an apple tree, and we can prove that the apple tree has an evolution. We can prove how many millions ago there was this starting slowly that the apple was growing. Por ejemplo, tomas un árbol de manzanas, podemos hacer, ¿cómo se dice? Observar cómo cambian estos genomes durante muchos años. And then we humans, and by grafting, we change the apple. Pones un trozo de otro árbol en un árbol y cambian, y cambia. This does not contradict the evolution of the apple tree. It's just something from outside has come in. No está en contra de la evolución de la manzana, del árbol de la manzana. Lo que pasa es algo que viene afuera y ya tienes algo nuevo. Yahvé, Quetzalcóatl, Viracocha, ¿son todos el mismo Dios o son diferentes extraterrestres que bajaron a la Tierra en diferentes lugares? No, it's probably all the same so-called gods, but they have different names. Los dioses son probablemente todos iguales, pero tienen otros distintos nombres. You see, in South America we have Viracocha as a god coming down. En Sudamérica vino el Viracocha que vino abajo. Or in Central America we have Kukulkan or Quetzalcoatl, who descends. En Centroamérica, Yeah. Or in Egypt we have Osiris, who came from the star of Orion. En Egipto, el Osiris que viene de la estrella de Orión. Yeah, or in the Bible you read the prophet Ezekiel. He describes how the splendorness of the highest descended to this planet. Y en la Biblia el profeta Ezequiel describió he explains how the splendorness of the highest. Sí, los maravilloso de. Yeah, maravilloso es una buena traducción. Yeah. So probably it's always the same figure with different names. Probablemente siempre la figura es igual, pero con distintos nombres. Vale, ¿cuál era el motivo de que esos dioses vinieran a la Tierra? ¿Por qué? Yeah. They have to spread out intelligence. The universe is endless, is gigantic. Now the universe have to be filled with intelligence. That's what they do. They spread out intelligence. Los extraterrestres, los dioses, distribuyen la inteligencia. Es que el universo está lleno de inteligencia
y sirven como redes de inteligencia. And we will do the same thing. In 20, 30 years, we will go to other planets again. And other primitive cultures will look at us as the gods. Y lo hacemos nosotros. Vamos a viajar a otros planetas y ellos van a mirar a nosotros como dioses. So this game goes through the whole universe. Es como un juego interplanetario. Universal. Eric, ha sido muy criticado por los científicos, te han dado mucha leña. ¿Qué piensa la ciencia ahora de todo esto? Cuando muchas de las teorías que tú lanzaste como si fueras un loco se están empezando a comprobar. I was always criticized, especially when it started by the scientific community. Me han siempre criticado la comunidad científica. And in the meantime, the critic has stopped. Y desde luego ha parado el criticismo. I just come from a congress, which was in the United States, in Pasadena. There were 24,000 in the audience. 24,000 people. Acabo de llegar de un congreso en Pasadena, en América, y donde habían 24,000 de personas. Yesterday, I was in a congress in Manchester, in England. There were 5,000 people. Y ayer estuve en Manchester con 5,000 personas. And among them are many, many scientists. The situation has changed. Y entre ellos habían muchos científicos. So we call it the spirit of time has changed. In English they use the word der Zeitgeist. The spirit of time has changed. Sí, entonces lo que ha cambiado es el espíritu del tiempo en que estamos. 5 minutitos para ir terminando. Cueva de los Tallos. ¿Qué me cuentas de la Cueva de los Tallos? Yes, of course I was in the Cueva de los Tallos. This is in Ecuador, but only in an entry. Only in the main entry. Solo estaba en la entrada. So they told me when I was there that these Cuevas de los Tallos are hundreds of kilometers long, and I have published it, but I'm not sure if it's true or not. Me han dicho que son cientos de kilómetros largos, pero no sé si está verdad o no. But what is sure, in the Cuevas de los Tallos, there is una verdadera biblioteca metálica. This is sure. Lo que estoy seguro es que hay una biblioteca verdadera metálica. ¿Viste eso? In one of my books, which is I think out in Spanish, called La Historia, History is Wrong. I think this is in Spain. Sí, there I explain the whole story about the Cueva de los Tallos. Explico toda la historia esta en mi libro La Historia Equivocada. ¿Viste las tablillas del Padre Crespi, esas tablillas metálicas que dicen que salieron de la Cueva de los Tallos? Padre Crespi has some objects from the metallic library, but only some of them. Padre Crespi tiene unos objetos de esta librería, pero solo unos. Solo dos, tres. Because the Indios made the Padre Crespi presents. They gave him these objects. Le han regalado los who gave him presents. The Indios, the local Indios, give to the Padre because the Padre helped them, made them presents. Han regalado cosas para que haya ayudado a ellos. Yes. Dime, si tuvieras que decir un lugar en el mundo a una persona que no cree para que viera pruebas de estos dioses, ¿cuál sería? Egipto, México, Perú, ¿cuál sería el tuyo preferido? No, this whole thing has nothing to do with believe it. Eso no tiene nada que ver con creer. And at the end of every of my speech, I say to the people, what you just hear him, don't believe it. Al final de todas mis presentaciones digo a todos, no crean nada que digo. I say, I would turn myself in a tomb if some idiots come and make out sort of a religion or a sect out of my thinking. Que no quiero que nadie haga una religión de mis pensamientos. So it's not a question of believe it, it's a question of information. When you know it, then you know it. Sí, entonces no es una cuestión de creer, sino de información. Si lo conoces, ya está. So, and I know, in the meantime, I love discussions with skeptics and critics because they lose anyhow. Por lo tanto, me gustan mucho las discusiones con críticas, con las gentes que son escépticos, porque siempre pierden. Eres guerrero. Terminando, los dioses
vinieron y prometieron regresar. ¿Cuándo? ¿Y dónde? They are already here. Están aquí ya. This planet is under observation. Este planeta está bajo de observación. Somebody is studying our religions, our political system, whatever we do, how we live, our weapons, could we be dangerous? Somebody is studying us. Nos están estudiando nuestras religiones, nuestro sistema, nuestros armas nucleares, por si acaso estemos un poco peligrosos. These observators up there, they could show up anytime, for example, on a big football stadium, anytime, but they don't do it. Podrían mostrarse en cualquier segundo en un estadio de fútbol, pero no lo hacen. Because they respect us. Porque tienen respeto para nosotros. They know if they would come, humanity would be completely shocked. Saben que si vendrían, que nos entraba en un choque. And especially the religions, they will say, these extraterrestrials must be the devil or evil, so we would fight against them. Y las religiones dirían que serían diablos y tenemos que luchar contra ellas. And they know that reaction. That's why they use at least one generation for soft preparation. Y ellos saben, y por eso utilizan una generación para una preparación gentil, suave. And we just live now. We are this generation. Y somos la generación esta. ¿Hay esperanza entonces para la humanidad? Huh? ¿Hay esperanzas para la humanidad? Is there hope for humanity? Definitely yes, because they will help us. They will not solve our problems. We have problems with the climate change. This is our problem. They will not come here and solve our problems. Sí hay esperanza, pero tenemos que resolver nuestros problemas. No van a hacerlo para nosotros. But they will help us technologically. Pero nos vamos a ayudar tecnológicamente. We need spaceships, gigantic spaceships, so that we can continue the game to spread out intelligence in the universe. Necesitamos spaceships, no sé cómo se dice, Vehículos espaciales, para que podemos distribuir la inteligencia. You know, every intelligent being has a monster in his brain. This monster is called curiosity. Todos los seres humanos o inteligentes tienen un monstruo en su cerebro, y eso es la curiosidad. And you can do nothing against curiosity. Y eres indefensible contra la curiosidad. We always have questions. Tenemos siempre preguntas. Just imagine, for example, our doctors in medicine, they would know everything about our brain. Y fíjense que los médicos pueden saber todo del cerebro. Or our geologists would know everything about the planet. They made a hole through the planet. Y los geólogos saben todo del planeta porque han hecho un agujero. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Ahí estaba Erich von Däniken, el padre de la astroarqueología en nuestro mundo, pero seguimos buscando pruebas, más testimonios de la presencia de estos dioses. Hola, soy Josep Guijarro y os mando un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y en especial a ti, Miguel. Verás, evidencias indiscutibles del fenómeno ovni, y de que esos ovnis sean extraterrestres, pues indiscutibles obviamente no las hay, pero si utilizamos nuestra mente y nuestra imaginación, que es una poderosa arma que también emplea la racionalidad, nos daremos cuenta de que hay suficientes indicios como para pensar que algo que desafía las leyes de la física no puede ser necesariamente una fabricación humana. Y cuando recientemente teníamos acceso
a información privilegiada recogida por el gobierno de los Estados Unidos, en donde se describen maniobras de accesos a velocidades que superan el Mach, es decir, que superan la velocidad del sonido, que son capaces a esa velocidad de hacer giros y ascensiones de 90 metros, pues deberemos deducir necesariamente que no se trata de ingenios terrestres fabricados por el hombre. Y así lo concluye también este informe, que ha sido liberado a la opinión pública por un senador de Arizona, el senador Harry Reid, y que curiosamente emplea el término vehículo aéreo anómalo, es decir, VVA, y que en consecuencia significa que la Fuerza Aérea Norteamericana se ha deshecho ya de aquellos viejos ovnis, de los objetos voladores no identificados, término que también acuñaron ellos, en favor de este término que a mí me llama la atención, porque es un término que utilizó Hillary Clinton durante las anteriores presidenciales, y con la promesa de que iba a desclasificar la información sobre este fenómeno. Y esto me hace pensar que hay un poderoso lobby detrás de todas estas cosas que pueda ser el responsable de toda esta lluvia fina, de este goteo de informaciones ovnis que pueden estar encaminadas a dos perspectivas. Una, a generar en el imaginario un poderoso enemigo para que la industria armamentística, que hoy día está siendo tan cuestionada en base a los asesinatos que se producen tan a menudo en las escuelas y en realidad en todos los rincones de los Estados Unidos, y que vayan legislativamente a cortarle las alas a esa poderosa industria de las armas y necesiten un nuevo objetivo, que puede ser crear ese imaginario enemigo extraterrestre para justificar nuevos gastos en defensa. Y del otro, la segunda senda es la científica, y es que efectivamente hayan tenido la seguridad de que los extraterrestres están próximos a nosotros y quieran ir preparándonos mentalmente y también sociológicamente para lo que puede constituir una grave crisis tanto económica como social, habida cuenta de que si una civilización mucho más avanzada que la nuestra es capaz de llegar hasta nosotros, tendrán sistemas de fabricación, de puesta en marcha de una economía, de sistemas sociales que desafíen todo lo que hay aquí y por lo tanto rompan todas las estructuras sociales, religiosas, institucionales en las que nos hemos revestido de una falsa seguridad durante tantos y tantos siglos. Muchas referencias al Día Internacional de la Mujer. La llamada a la donación en este con día. motivo del Día Internacional del Trabajo. Cada acontecimiento tiene su día. De la libertad de prensa. Y cada día se producen noticias en todo el mundo. Sierra Leona, en Estados Unidos, la política en Portugal. Informativos de Radio Nacional de España. Seguimos hablando de trabajo. Nosotros te damos la información. Nos referimos en primer lugar. Tú le das sentido. Radio Nacional de España. Tras la visita de esa leyenda viva del misterio en exclusiva para nuestro programa, seguimos con más enigmas. Nos vamos hasta África. Allí nos vamos en busca de chamanes y de brujos con nuestro nuevo invitado que se acerca, Javier López Recio. Y no os perdáis la segunda hora con ese juego de la Ouija y ese viaje que nos vamos a hacer para no perdérselo. Disfrutar de este tema ahora. Nos vamos hasta África, un continente lleno de misterios. África nos espera y allí nuestro invitado nos guía a la búsqueda de chamanes. Experiencias en primera persona vividas por nuestro siguiente invitado. Próximos minutos vamos a hacer un viaje hasta África. Vamos a buscar la madre de las serpientes, pero para llegar a ese destino vamos a ir en principio hasta Oslo, en Noruega, a encontrarnos con nuestro invitado Javier López Recio.
Buenas noches, Javier. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, en Oslo. Compañero, estudiaste periodismo, luego estudiaste política y conflictos internacionales, investigación criminal, hablas inglés, francés, noruego, portugués, periodista de profesión, exiliado en este momento, escritor de vocación, y estás en Oslo. ¿Por qué estás allí? Pues por trabajo, por la crisis. Al final el currículum es una especie de puzzle, así que había que continuar trabajando y siguiendo para adelante, y al final la vida me ha traído hasta aquí. ¿Llevas mucho tiempo fuera? Llevo casi 10 años fuera de casa. Primero una experiencia en Bélgica y una pequeña parada en Madrid, y ahora mismo me encuentro en Oslo. Llevo 5 años fuera. Sí. Aquí. Has escrito, lo último que has escrito es un libro que se llama Los últimos días, del cual no vamos a hablar hoy, pero que tiene que ver con refugiados, ¿no? Tiene que ver con la situación de los refugiados y los emigrantes económicos y por la guerra en suelo europeo, sí. Ya. ¿Sigues escribiendo en una máquina? Sigo escribiendo en una máquina, eso es, en una Olivetti reparada por mi padre. Hispano Olivetti, no me digas. ¿Sí? Sí, sigo haciéndolo. Es la única forma que sale la magia. ¿Y luego cómo lo pasas al ordenador o cómo haces? Pues escribo en esa máquina y siempre después lo paso, lo tengo que pasar siempre al ordenador, pero es la única forma de conectar un poco con el yo interior. Qué curioso. Javier López Recio, nuestro invitado, oyente del Espacio en Blanco, ¿verdad? Eso es, durante mucho tiempo, la verdad. Sabe hacer magia, viajero, y hoy nos va a contar algunas historias, no de sus últimos días, que quizá hablemos en otro momento, sí sobre la madre de las serpientes. Nos vamos de viaje a Uganda. Antes de eso, Javier, tienes una hermana que es una hermana que es un poco bruja. Que es un poco bruja, sí. Sí. Dicen que es una niña índigo, es una niña de luz. Sí. Y bueno, y puede conectar con personas que han fallecido y hablar con gente, sobre todo pues que ha fallecido y que quieren hablar con los que están vivos todavía. ¿Qué me también dices? Pues sí, hace desde que era pequeña, la verdad. ¿Dónde vive ella? Vive en Madrid. Tenemos 11 años de diferencia, pero de hace bastante tiempo, la verdad, que tiene ese tipo de talento o de don. Ya nos pondrás en contacto con ella, ¿vale? Queremos conocerla. Vale, sí, encantado. Vale. Tienes ese antecedente familiar de tu hermana, pero ¿tú crees en estas historias de brujos, chamanes, avistadores de futuros, sanadores? Creo que es una forma de ser más inquieto intelectualmente y abrir un poco más la conciencia. No es una cuestión de creer, es una cuestión de abrir un poco los ojos y sobre todo el corazón para ver que hay otras historias posibles también, no solamente la verdad que a uno le cuentan. Ya. Sin embargo, según leo aquí, la primera vez que escuchaste hablar sobre los chamanes en África fue con desprecio. La gente hablaba mal de ellos. La gente no ha perdido esa tradición, esas raíces en la tradición histórica. Una vez que la religión vertebra un poco la forma de conciencia y de pensamiento más sesudo, al final lo que hacen es que cualquier tipo de magia o cualquier tipo de tradición histórica se pierda y lo vean con recelo, con desinterés. Entonces es algo que no es bien visto. Y es curioso porque se supone que todas las religiones y toda la magia del ideario colectivo parte de África, porque de ahí parte el ser humano. Ya. Y para hablar de ellos o para entender algo más de ellos te fuiste a Uganda, a la isla de Zinga. ¿Dónde está? Pues está en el distrito de Wakiso. Es una de las 83 islas que pueblan el lago Victoria. Tiene cerca de 10.000 habitantes y la verdad es que es un conglomerado de gentes bastante pobres, pero interesantes desde el punto de vista social. ¿Estabas allí de voluntario? Voluntariado, sí. Decidí tomarme un respiro del trabajo y fui allí para colaborar socialmente con un proyecto muy interesante a través de una escuela. O sea que eres un tipo comprometido. Quizá cuando uno viaja, cuanto más viajas más te comprometes con algunas realidades sociales. Cuanto más viajas más abres la mente. Una vez me encontré a un señor también de la isla, me preguntó, no te voy a hacer muchas preguntas en la vida, pero me interesaría hacerte una, y es ¿cuánto has viajado en este año? Solo dime eso. Porque con esa base me vas a decir cuánta gente has podido conocer y abrir la mente. Y tenía razón el hombre. Qué curioso. Cuanto más viajas interiormente. Es un poco el sentido, supongo, uno de los sentidos de la vida. Pues ahí en esa isla, en ese viaje, de repente te hablan de la madre de las serpientes.
¿Qué es esto? ¿Quién era o qué era? Es una situación un poco extraña porque me hablaron con desprecio, como te digo, de esta señora y quería conocerla, quería conocer otros curanderos o avistadores de poder o algún tipo de estar en contacto con ellos. Y entonces en el poblado de Luas, no muy lejos del poblado de Buganga donde me encontraba, pues apenas media hora caminando había una mujer que decía que podía conectar con las serpientes y tenía un par de ellas. ¿La llamaban la madre de las serpientes por eso? Y la llamaban la madre de las serpientes y decía que podía hablar con ellas cuando estaba en ligero trance o cuando alguien hacía una ofrenda y podía comunicarse con ellos. ¿Cómo era esa señora? ¿Era mayor? Se llama Naomé, según veo aquí. Naomé. Es una señora mayor, aproximadamente, no la pregunté la edad, pero podría calcular que entre 35 y 42 años aproximadamente. No hablaba inglés, era difícil la comunicación, pero algunos locales me hicieron de traductores. ¿Vivía en alguna cabaña? Vivía en una pequeña cabaña, sí, como una payoza estilo gallego, sí. Muy bajita de lo que viene siendo la base, pero con toda la techumbre que caía casi hasta la ventana, la puerta muy pequeña por donde se entraba casi agachando la cabeza. En medio de un claro del bosque donde había la mayor parte estaban algunas partes de otras casas estaban quemadas y me señaló las cuevas donde se encontraban las serpientes. ¿Tenía dos y les tenía puesto nombre? En el caso de África no sé cómo funciona en realidad en todos los países, pero por ejemplo en Uganda y algunos países de alrededor de Uganda, cuando alguien tiene por ejemplo gemelos, se les ponen nombres cuando nacen gemelos. Entonces en el caso de las serpientes eran Salongo y Nalongo. Y al principio lo que empezó siendo como una broma o como alguien me lo contaba con un ligero chiste, me interesó más el tema y por eso me acerqué allí. Y es cierto, la mujer me corroboró aquella historia. ¿Te dejó verlas? ¿Acabaste viéndolas? ¿Te enseñó las cuevas donde vivían? ¿Cada uno vivía en una cueva? Cuéntanos. Eso es. Nos enseñó las cuevas donde vivían y vivían separadas apenas 100 metros una de la otra. Vivían cubiertas un poco por la maleza. Uganda es bastante verde, no es como Congo, pero hay que imaginarse un poco que está lleno de arbustos y también vegetación espesa. En la primera era donde vivía Nalongo. En principio no me atreví mucho a entrar y la mujer me dijo que jamás aparecerían si no era ofreciéndole algo, por ejemplo, a las serpientes y pasando varios días y varias noches allí hasta que se supone que la serpiente aparecería con mitad cuerpo de serpiente y mitad cuerpo de persona. Sí, la mitad humana y la mitad reptil. Eso era lo que ella contaba y las experiencias que había tenido con ellas y cómo se comunicaba con ellas. En principio, según gentes locales, era la forma que ella tenía de comunicarse con las serpientes. Y en una cueva adyacente a apenas 100 metros se encontraba la otra. Ella tenía unas pequeñas vasijas de barro donde decía que las serpientes iban por la noche a beber agua. Esas vasijas de barro estaban talladas como troqueladas con la forma de las serpientes y donde tenía esas vasijas precisamente se veían algunas especies de huesos, de monedas y otra serie de elementos que habían sido utilizados como para hacer un ritual. Qué curioso. Lo que contabas antes de que alrededor estaba quemado, ¿por qué fue esas otras cabañas que se habían quemado? Ella me contó que había un señor que pertenecía a ese poblado cercano que había puesto, digamos, en peligro a los dioses y bueno, había traído una serie de mujeres allí y había utilizado el alcohol de mala manera. Y los dioses quemaron aquello. La verdad es que era una situación bastante extraña porque alrededor no había ningún hecho de quemadura en ninguna parte de la vegetación. Sin embargo, ahí concretamente, por ejemplo, estaba literalmente arrasado por llamas. Y había unas especies como de espadas o de lanzas mirando hacia arriba y le pregunté que para qué eran. Ella me lo enseñó amablemente. Me dijo que era simplemente una ofrenda hacia los dioses. Y bueno, era una señora bastante amable y bastante inquieta de mirada y con la mirada bastante profunda. Pero mucha gente que me hacía de traductor tenía ciertos reparos o miedos y algunos locales que se acercaban era porque vendían fruta o le vendían alguna comida para hacer intercambios, lógicamente, porque ya tenía que vivir, pero tenían cierto miedo hacia ella. Javier, ¿cuánto tiempo estuviste allí con ella? Y segunda pregunta, ¿llegaste a ver a las serpientes? No, estuve con ella cerca de 30 minutos, 35 minutos o 40 y me dijo que volviese, que encantada. Que si quería hacerlo o beber a las serpientes tenía que llevar una botella de alcohol y varias cosas que ella me diría y podríamos hacer un ritual.
Sin embargo, por tiempo y por una serie de circunstancias no me acerqué nuevamente. Pues, quería volver a saludarla y hablar con ella, porque en toda la isla de Cinga y sobre todo alrededores, en otras islas, siguen habitando este tipo de cosas profundas de la tradición histórica, de la tradición mágica. Y así fue. También tuve otras experiencias en otros 2 lugares. Cuéntanos, ¿seguiste caminando por esa isla y en otro poblado? ¿Qué te pasó? En otro poblado estuvimos visitando con una especie de motos que se llevan allí, porque es la única forma de desplazarse rápido. Y había una especie de promontorio de unas rocas donde se hacían, por ejemplo, pequeños rituales a los recién nacidos. Y era simplemente para darles las bienvenidas a aquellos que iban a nacer o que ya habían nacido. Sin embargo, no nos dejaron entrar. Veíamos gente desfilando con ropas tradicionales coloridas, magníficas, bellas, pero no nos dejaron entrar. Las mujeres estaban terminantemente prohibidas y los hombres tenían más reparo, incluso casi consigo entrar, pero finalmente no me dejaron entrar. Y bueno, fue una pena, porque la verdad es que decían que era algo único de ver, pero África, para ese tipo de cosas y sobre todo concretamente para la tradición mágica, la gente lo guarda y lo respeta con recelo. ¿Tuviste otros encuentros con los líderes de la tradición mágica? Leo aquí que un hombre te cogió la mano y te enseñó unas piedras. Sí, bueno, el trabajo que realizaba en la isla a veces era estresante desde el punto de vista intelectual, porque tenía que escribir sobre las historias que íbamos haciendo. Y una de esas veces en las que estaba un poco ofuscado, no encontraba las palabras, salí del recinto y me cogió la verdad es que fue bastante impresionante, porque me cogió un hombre de la mano con la mirada bastante perdida y me dijo que él me iba a ayudar. Yo no le conocía de nada. Normalmente andaba por las tardes por el camino para dar una vuelta, simplemente para relajar la mente. Ya, espera, ¿apareció de repente ese hombre o vivía en la... Apareció de repente y me cogió la mano y me enseñó un par de piedras. Y me enseñó una piedra blanca y una piedra negra. Y bueno, me asusté un poco, porque de la otra mano sacó cuando me soltó a mí, sacó una especie de cuerno sacado de un animal, que no me especificó de cuál, porque hablaba inglés bastante mal. Y bueno, me dijo que era para hacer un ritual, pero que algunos líderes locales de otras poblaciones querían matar a él, le querían matar a él y a su mujer y a uno de sus hijos pequeños. Y su mujer apareció en ese momento de repente. Y me dijo que confiara en él, que le diera el teléfono y que acudiera a él si quería. No sé por qué y por qué razón, pero a veces las casualidades, como dicen, no existen, y la verdad es que fue bastante impactante recibir ese tipo de experiencia cercana con una persona así. ¿Que era un brujo, un chamán, un hombre? Él decía que era una persona que ayudaba también a hacer determinados rituales, según el inglés que él podría hablar y que se podría expresar, porque hablaba el ugandés, que es el idioma local. Él decía que era una especie de brujo, sí. Javier, conclusión de tu contacto, aunque se haya sido tímido, con este mundo de la brujería o de la magia en África. ¿Sigue estando vivo? ¿Existe? ¿Hay gente con poderes desde tu punto de vista? Yo creo que sigue estando vivo y que hay algo inexplicablemente inexplicable. Si uno pregunta, indaga un poco, cuando hay miedo puede haber parte de razón y parte de no razón, pero desde luego que sigue estando bastante presente. África es el origen de muchas cosas, es el origen del ser humano, de las sonrisas, del perdón, del amor, y la tradición mágica no escapa a eso, no puede escapar, y está bastante presente, es lógico, está allí, y no tienes que indagar mucho para saber que produce determinado recelo, pero que eso al mismo tiempo convive con la religión que se ha impuesto, que en este caso la mayoritaria es la cristiana, pero sigue estando presente, evidentemente, a flor de piel, sigue estando allí. Javier López Recio vino a nuestro programa para contarnos algunas de sus aventuras en África, con la madre de las serpientes. Lo que sí te digo, Javier, es que escribes divinamente en esa máquina de escribir Olivetti, que escribes como Los Ángeles. Si hablaremos algún día de ese último libro, Los Últimos Días. Si hay alguien que quiera ponerse en contacto contigo, leer ese libro de los refugiados, de ese viaje que hiciste a Tesalónica en Grecia, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde lo puede conseguir? ¿Dónde puede conectar contigo? Puede escribirme a través por ejemplo, del blog Not Only Journalism, es de WordPress, está traducido a español e inglés, porque tengo muchos compañeros que me han preguntado precisamente por las historias en español y en inglés, entonces
intento traducirlas para que ellos tengan acceso. Not only journalism. Not only journalism. Sí. No solamente periodismo, traducido al inglés. Uh-huh. Y ahí me pueden escribir y yo les mando el libro sin problemas. O en Instagram, Recio Sendoa, y si me ponen en contacto conmigo, yo puedo mandarles el libro sin problema. Javier, ha sido un placer que sigas escuchando el Espacio en Blanco allá donde estés y que ojalá se den pronto cuenta de la gran cantidad de gente interesante que tenemos fuera de nuestro país, para que regreséis pronto aquí a que os ofrezcan lo que os merecéis. Ojalá, el placer es mío y ha sido un verdadero placer. Sí. Ven para nosotros. Fuerte abrazo para ti, te deseo lo mejor. Vale. Hasta pronto. Hasta pronto. Termina nuestro primer tiempo, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero todavía el mundo de los enigmas continúa aquí en Radio Nacional después de la información. En la segunda hora nos vamos de viaje a buscar lugares mágicos muy cerca de aquí, de nosotros, de la comunidad madrileña, pero después nos espera ese juego inquietante que llaman la Ouija, con datos interesantes, no lo perdáis. Redes sociales abiertas en Facebook, en Twitter, Blanco Radio, con todos los saludos para vosotros y cada vez con más integrantes. Apuntarte, hay muchas cosas nuevas en esa nueva temporada del Espacio en Blanco que nos espera. Una pausa y enseguida regresamos. Aquí en Radio Nacional, el tiempo de los misterios continúa. Volvemos después de los servicios informativos de la actualidad. Ya estamos de nuevo aquí. Un segundo tiempo del Espacio en Blanco comienza con más misterios para descubrir. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados en Radio 1, Radio 5, escuchando en directo el programa en las redes sociales, en Blanco Radio, en Facebook y en Twitter, a través de la radio online. Ya sabéis, entráis en la página web de Radio Nacional de España y podéis escucharnos en cualquier parte del mundo. Y además a todos los que nos descargáis en el podcast, gracias, feliz verano y que sigáis disfrutando de nuestra compañía. Este segundo tiempo nos trae dos temas. Nos vamos a ir de excursión hasta una sierra cercana aquí a Madrid y luego nos vamos a invitar, vamos a hablar de un juego extraño y peligroso que conocemos como la Ouija. Y vámonos ya, tras esa introducción comienza nuestro viaje, el destino, algunos lugares misteriosos de la Sierra de Madrid. Nos vamos de viaje, en esta ocasión a la sierra cercana a Madrid. Nuestro siguiente invitado nos servirá de guía por rincones conocidos, pero llenos de misterios. Será una nueva manera de ver y conocer lugares a veces cercanos a nosotros, pero llenos de enigmas. Nos esperan relatos legendarios, crónicas misteriosas, tradiciones paganas, seres mitológicos, milagros. Eso y mucho más en un nuevo viaje de descubrimientos. Nuestro siguiente invitado hemos vivido aventuras muy curiosas. Un día nos llevó a una casa de esas misteriosa y es experto en encontrar lugares, sobre todo de nuestra comunidad. Se trata de Juan Miguel Marsella. Buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches, Miguel. Todo un placer estar en tu mítico programa. Y yo que estés de nuevo con nosotros. Presidente de la SEAM, Sociedad Española de Amigos del Misterio y de la Parapsicología. Escribes, has colaborado en diferentes programas de radio e investigas. Y has sacado un libro nuevo que se llama 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña. ¿Hay mucho misterio en la Sierra de Madrid? Pues más de los que pensamos y más de lo que creemos. Siempre creemos que los misterios están en otros rincones de España y de Europa. Y aquí en la Sierra, pues como bien se ha dicho, con un montón de folclore castellano y con un montón de leyendas
además desde hace siglos. No estamos hablando de que sean modernas o demás, estamos hablando desde hace muchos miles de años. Se cuentan distintas historias por esta Sierra de Madrid. Ajá. ¿Y te has dedicado a recorrerlas todas? Porque me decías que ahora estabas por ahí también. ¿No estás en Madrid ahora o sigues estando? Ahora estoy en un pueblecito de la Sierra, entre Valdemorillo y el Escorial, y la verdad es que en plena sierra. O sea, yo veo todo Guadarrama a mi alrededor, más luego tengo la suerte de ver toda la llanada de Madrid. Estoy, pues fíjate, justamente, como digo yo, al final del bosque. Navalagamella, la aldea de los degollados. Pues aquí muy cerquita estoy, efectivamente, en el camino de los degollados. Vale, ya pues... nombrado este camino en los escritos de Lorenzana, que iban dedicados al monasterio del Escorial. Estamos hablando de una zona donde hubo asentamientos templarios y donde hubo una historia pues bastante truculenta. Déjame que pongamos música y quizá empezamos por ahí, ¿te parece? Me parece bien. Juan Miguel Marsella, un experto buscador de lugares donde la leyenda y el misterio se hacen realidad. Pensaba comenzar con el canto de hadas, pero vamos con la aldea de los degollados. Asentamientos templarios, ¿por qué degollados? ¿Hubo ahí algo dramático? Pues hubo algo dramático, es más, el camino se sigue llamando así. En la festividad de cuando llevan la romería de San Miguel, que está también en ese camino de los degollados, pues bueno, allí lo que ocurrió es que había un asentamiento templario, ya sabes que parece ser que no tenían que pagar ningún tipo de bulo ni nada a ninguno de los nobles de Castilla, tenían bula papal para no pagar absolutamente nada, y los nobles de por la zona, tanto de Segovia como de Toledo, pues parece ser que no se lo tomaron muy bien. Entonces tuvieron distintas disputas y llegó un momento en que estos nobles, junto a su tropa, pues llegaron a esta aldea y los mataron a todos, nunca mejor dicho, según cuenta la leyenda, les degollaron a todos. ¿Y queda todavía resto de ese hecho luctuoso y dramático? Sí, efectivamente, lo que sí que quedan son restos de esta hacienda templaria, puesto que hace ya algunos años el antiguo alcalde que había en esta población, pues encontraron estos restos arqueológicos, hubo algunos estudios y salieron varios artículos publicados de este hecho. ¿Qué ocurre? Esto está en una serie de fincas privadas, es decir, es un camino que solamente te lo abren 3 veces al año. El día 8 de mayo, que es la festividad de San Miguel, este día 20 de mayo pasado, que ha sido cuando hacen la romería por llamarlo de alguna manera, de devolución de la imagen de San Miguel a la ermita, sí. Y en la fecha que lo traen, que suele ser, pues eso varía, unas veces es antes del 8 de mayo y otras veces pues después de Semana Santa. Bueno, esa festividad va según fechas. Entonces es muy complicado que autoricen para volver a realizar estudios, pero allí siguen los restos y se han encontrado espadas y demás artilugios del siglo XI, XII y referente a los cruzados o templarios. Es curioso la cantidad de misterios que hay en nuestro país desconocidos todavía. Apuntamos primer punto del misterio aquí en la Comunidad de Madrid, Navalagamella. Nos vamos un poquito más al norte, a un lugar lleno de belleza, el Alledo de Montejo. Y ahí dices tú, el peligroso canto de las hadas. ¿Hay hadas en el Alledo de Montejo? Eso cuentan los lugareños y algunas historias y escritos antiguos. Según cuenta la leyenda, pues toda esta maravillosa flora que tenemos en Montejos de la Sierra, protegido, hay que ir con visita guiada, reservar. Y hay que pedir cita para poder ir visitarlo, pero efectivamente dicen que todos estos animales, todos estos árboles, toda esta naturaleza maravillosa, pues ha sido creada por las hadas, pero no te lo pierdas. Según cuentan, pues todo aquel, se basa un poco como en esas leyendas que nos contaban en la mar de las sirenas, ¿no? Gente solitaria que iba, pastores, trabajadores y demás, que escuchaban unos extraños cantos al fondo de los árboles y según iban llegando, pues eran como hipnotizados, embelesados, engañados. Y una vez que habían tomado las distintas pociones, se les habían echado, entre comillas, los distintos maleficios, pues estos pobres incautos se convertían en animales. Curioso. ¿Desde cuándo está esa leyenda?
Pues yo he encontrado algunos datos de hace unos 200, 300 años aproximadamente, pero debe ser una leyenda de estas que van de boca a boca desde hace muchísimo más, por supuesto. El peligroso canto de las hadas. Tener cuidado si vais a ese Salledo de Montejo. No hablamos del Escorial, que ya lo conocemos mucho, pero cerca del Escorial está el Monte Abantos, y aquí hablas tú de la tumba del niño Pedrín. Cuéntanos esta historia. Bueno, es una historia bastante violenta y bastante negativa, ¿no? Estamos hablando de la tumba, nunca mejor dicho, del niño Pedrín Bravo Bravo. Fue un niño que en las épocas de las Navidades del año 1892 desapareció, la propia Nochebuena. A los pocos meses su cadáver apareció ahí en el Monte Abantos, en una ladera, encontrado pues por unos ingenieros de montes. El niño había sido buscado por todas partes, entonces la prensa de la época, pues fíjate, ya con telegrama y demás, pues llegaban casi las noticias al momento y al día, y en el momento que apareció el cadáver, pues fue algo que promovió mucho a toda España de ese momento. El cadáver apareció pues tapado con distintos piedras y ramas, estaba medio devorado por algunas criaturas, de ahí que en un primer momento se pensara en que podía haber sido alguna especie de sacamantecas, pero en realidad quien fueron los asesinos fue lo que le denominaban la familia de los chatos. Era Julián, su cuñado Crisanto y sus hermanas. Sus hermanas se fueron también inculpadas y fue por un tema de abuso de menores. En el caso de las hermanas fue por consentirlo, y parece ser que el cuñado y Julián pues abusaban del niño hasta que falleció de inanición y de todo lo que le habían hecho al pobrecito. Entonces, a partir de ese momento, la tumba del niño Pedrín, hicieron una cruz de piedra que se puede ver en la subida de Abantos, en el segundo mirador, a unos 100 metros a la izquierda, ya lo que es en la rampa de monte perfectamente, muy difícil de ver si no vas con localización y de encontrar, y allí hay una tumba que te está contando la historia de cuando fue encontrado en febrero del año 1893. Desde entonces hay mucha gente que dice que van a visitar este lugar como si fuera una especie de lugar milagrero. Si tú vas para allá, tienes flores, cruces, objetos que deja la gente, etcétera. Se ha convertido un poquito como en un lugar de poder, donde la gente pide cosas que hay gente que dice que se les ha cumplido. Eso te iba a preguntar. A mí me han llegado algunos indicios de que todavía seguía la presencia o el espíritu de ese niño injustamente, con esa muerte que tuvo tan dramática, dando un poco de bienestar al resto de la gente que se acercaba allí. Efectivamente, eso por lo menos ha sido la creencia de San Lorenzo y del Escorial durante muchos años, sobre todo más. Actualmente, lo que te digo, sigues yendo a la cruz y sigues visitando la cruz y sigue teniendo flores, sigue teniendo objetos, sigue teniendo distintos artículos y distintas cosas que va dejando todo el mundo. O sea, la gente suele dejar este tipo de ofrendas para conseguir algo. O sea, está claramente que todavía hay gente que cree en la bondad y en los milagros que pueda causar este pobrecito niño. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Juan Miguel Marsella, nuestro invitado, dando una vuelta por la Sierra de Madrid, buscando algunos lugares mágicos. Vamos con el diablo. El carro del diablo en Rascafría. ¿Hay un carro que está por allí? Sí, efectivamente. Bueno, es una formación rocosa, una formación de piedra que tiene varias leyendas, además, no solamente una que está basada en la Catedral de Segovia y otra que está basada en el propio acueducto de Segovia. En el caso del acueducto de Segovia, bueno, pues es la leyenda de la construcción, en que esa niña aguadora o esa joven aguadora estaba harta de tenerse que dar esos paseos, lo dijo como broma de que daría el alma al diablo para si consiguieran llevar el agua a la ciudad de Segovia, y bueno, parece ser que el diablo se le apareció y le cumplió los deseos. Entonces se lo contó asustada al cura de la
de la población, cabría en esas épocas, aunque claro, ya estamos hablando de una leyenda que se eleva un poco, porque estamos hablando del Imperio Romano, hasta el siglo III no entró el cristianismo plenamente, pero bueno, vamos a continuar con ella, que bueno, ya empezó a hablar con el cura del pueblo, pidiéndole que por favor, que mira lo que había hecho, que lo había hecho como expresión y demás, y el truco para no conseguir el arma era que no consiguiera terminar el acueducto, y por eso en un primer momento, cuando ella se niega a continuar con este juego, el diablo se enfada, se amanece, en ese momento no puede conseguir terminar el acueducto antes de que amaneciera, y cuenta la leyenda que por eso falta una de las piedras del acueducto. Pero del cabreo que se pilló el demonio, del mosqueo, de un golpazo al último carro que llevaba las piedras que faltaban para el acueducto, y esa formación se quedó ahí petrificada, y desde entonces la tenemos en Rascafría. También en Madrid hay lugares donde se hacían aquelarres. Sí, además hay varios. No solamente tenemos uno, como podíamos hablar del tema de la lastra, ¿no? También tendríamos muy cerquita la zona de Toros de Guisando, también donde se realizaban, en la zona de Valdepiélagos y Torrelaguna también hubo unas zonas donde se podían realizar, y por supuesto en la zona de Miraflores de la Sierra. Pero donde nos han llegado las últimas historias, ¿no? Como entre comillas, porque se siguen realizando aquelarres en la sierra, pero como los últimos aquelarres perdona, brujas. ¿Has dicho que se siguen realizando aquelarres en la sierra? Sí, por supuesto. Se siguen realizando, por lo menos no sé si aquelarres a la antigua usanza, pero sí rituales y otro tipo de rezos y demás extraños. Ya te digo yo que me he recorrido más de 1000 kilómetros andando en este último año. Mucha gente dirá que exagerado, no. Voy a unos 26, 30 kilómetros por semana, echar cálculos, de fin de semana, entre diario trabajo. Pues yo veo por muchos cachones, por muchas zonas de roca, por muchas zonas que tenemos mirando de frente a Bantos, en el propio Collado Obediano y en varios lugares de la Sierra de Madrid, donde yo todavía he visto restos de rituales, piedras colocadas, restos de animales, y no fallecidos por naturaleza, por un disparo, sino con la cabeza, el cuello cortado y demás signos que cualquiera que nos interesa en estos temas, pues conocemos o sabemos que son referentes de un tipo de ritual X. Vale. ¿Y la lastra dónde está, concretamente? Pues mira, la lastra está casi pegadito a la provincia de Ávila y está en la población de Robledo de Chabela, aproximadamente. Es un pueblecito abandonado que está... fíjate, la carretera para llegar justo al punto de la lastra pertenece a Ávila, aunque la lastra pertenece a Madrid. Me sonaba que era un pueblo abandonado, ¿verdad? Sí, es un pueblo abandonado en el que solamente quedan unos desventijados edificios y lo que es la fachada principal de la iglesia. Y bueno, parece ser que este pueblo fue abandonado hace bastantes años, referente también a que supuestamente quedaban o habitaban las últimas brujas de la zona. Y es donde la gente del pueblo, en algunas épocas del año, como te cuentan algunas tradiciones, pues iban a intentar cazar a las brujas. ¿Y no has ido allí con tus equipos a hacer psicofonías y a buscar...? Sí, por supuesto, que he estado con los equipos y demás. Es más, hay una de las leyendas que te hablan de otros grupos que han ido, en el que se escuchan como unas extrañas risas, y aunque no te lo creas, puede ser pues por algún tipo de animal o algo. Tú ya sabes que soy bastante racional en lo que hago, pero nosotros también escuchamos esas risas, pero no registradas en la grabadora, perdón. Directamente. Puede ser lo que te digo, algún tipo de animal, algún tipo del viento, cualquier cosa, pero sí que es curioso. Y sí, por supuesto, en todos los lugares que me han dado permiso y en todos los lugares que estoy al aire libre, siempre llevo mis equipos. Misteriosos lugares de la sierra madrileña desconocidos para muchos. La Fuente del Toro, en el Molar, un sitio que yo de vez en cuando voy. Cuéntame, ¿qué es esta Fuente del Toro? Pues es una leyenda muy bonita. Lo malo es el no poder ver exactamente cómo sería este manantial.
¿no? Estamos hablando de... A mí es una leyenda que además que me gusta mucho. Estamos hablando del típico toro semental que estaba en la sierra, que pues el típico que llevaba un montón de tiempo con el amo y demás. Pues bueno, pues se ve que un día comiendo pues algún tipo de hierbas que no estuvieran en buen estado y demás, pues este animal se comenzó a hinchar como si tuviese un problema hepático. Entonces parece ser que se fijaron en que le dejaron en una dehesa donde había un pequeño manantial para que bebiera agua, para que comiera su hierba y para que estuviera allí solo, ya pues para que pasara sus últimos días como pues con mejor vida, ¿no? Y que estuviera tranquilo y que no le molestaran los otros animales y demás. O sea, pues nada, pues este animal comenzó a beber agua de este manantial, a beber agua hasta que se curó totalmente, que fue aparte revisado por veterinarios, fueron médicos para hacer análisis al agua y demás. Hay en algunos de los tratados de aguas de hace siglos ya te aparecen las aguas del Molar. Y bueno, pues desde entonces está esta tradición. Luego también tienes otra en la que dicen que si se apareció en el fondo, que si había una discusión entre dos vecinos y que si en el fondo del reflejo apareció también una estatuilla de la Virgen. Pero bueno, esto también está entremezclado con otras muchas historias. Pero la auténtica y de la que se habló en los relatos antiguos era sobre todo la historia de este toro, que se curó, y desde entonces toda la población y la gente de las poblaciones adyacentes pues iban allí a recoger agua porque era bastante buena para el estómago. O sea que por la sierra hay varios manantiales de este tipo. Ya, ¿y la fuente funciona? No, ahora mismo solamente tienes lo que es la leyenda, una placa conmemorativa y una calle. Estamos hablando de que la Fuente del Toro casi es la población del Molar. Vale. Cerquita de allí, San Agustín de Guadalís, rezos contra las tormentas. ¿Hacen rezos especiales o hacían rezos especiales? Pues sí, parece que sí, tanto en San Agustín de Guadalís como en el Vellón. Te hacían una serie de rezos pues muy similares a los que se hacían antiguamente pues a otro tipo de santos, ¿no? Como los que se realizaban a San Isidro, como San Isidro Labrador, quita el agua, trae el sol, o a la inversa, pero en este caso cantos propios, cantos foráneos, o sea, son cantos que en realidad no están dedicados a una virgen ni a un santo en especial, sino son en general. Es algo bastante curioso que encontrarte este tipo de tradiciones en la Sierra de Madrid. Normalmente creemos que son tradiciones pues de otros pueblos y de otros lugares. Qué curioso. En terminando ya, Valdepiélagos, ¿había una hechicera? Efectivamente. Y se llamaba María. María de Valdepiélagos es una de las brujas que tenemos la suerte de comprobar y corroborar que efectivamente existió de verdad. Fue ajusticiada por la Inquisición, no asesinada, o sea, no es la palabra exacta, ajusticiada. Fue juzgada por la Inquisición, estuvo presa, pero bueno, tú ya sabes, una de las cosas que ocurrían es que estas mujeres pues realizaban sus rituales, realizaban sus bailes, solían ser personas que curaban a mucha parte de la población porque eran bastante más económicos que los galenos de entonces, y también había muchas envidias. Entonces, una de las partes donde teníamos que llegar para esta pobre mujer fue eso, la envidia. Aparte de pues que en esas épocas el que una mujer fuera sola, bebiera, bailara y andara medio desnuda por los caminos... No estaba pues, muy bien visto. Pues parece ser que no estaba muy bien visto, efectivamente. Entonces, qué mejor que intentarla justiciar por bruja. Terminamos. La Fuente Santa, Talamanca del Jarama, otro lugar cercano. ¿Dónde está esa Fuente Santa? ¿Sigue existiendo? Sí, la Fuente Santa sigue existiendo la ermita de la Fuente Santa y todo el tema de la historia. Efectivamente, esto sí que está relacionada con una aparición mariana y demás, y es una de las... Pues fíjate, aunque Talamanca del Jarama en realidad no, según la nueva formación de la Comunidad de Madrid, no estaría dentro de la propia Sierra de Madrid, pero al estar tan cerquita de Torrelaguna, habiendo sido en muchas ocasiones Talamanca y Torrelaguna, pues unas veces cabeza de partido una u otra, al lado de muy cerquita también de Caraquiz, muy cerquita de la zona lo incluido. Pero es que lo curioso
es que la leyenda de la Fuente Santa, pues es algo que toda la zona lo está dando. O sea, es aguas milagrosas con apariciones de alguna estatuilla cerca. Yo me he encontrado varias, claro, no te he podido poner todas, pero es eso, o sea, mucho manantial que sale en los tratados de las aguas desde hace siglos y muchas apariciones cerca de los manantiales, algo que, como tú sabes muy bien, que eres todo un experto en estos temas desde hace tantos años y maestro, es algo habitual. Curioso, además con un puente romano increíble. Terminamos. Juan Miguel Marsella, ha sido un placer estar contigo. Hemos hablado de unos poquitos lugares, hay muchísimos más, hasta 50 recogidos en este nuevo trabajo de Juan Miguel. ¿Forma de contacto contigo? ¿Página web? Sí, por supuesto, a través de madridoculto.com, sean.net y a través de Facebook, poniendo mi nombre, pues pueden localizarme perfectamente. Me apunto a hacer alguna ruta contigo por estos lugares de Madrid, ¿vale? Cuando tú quieras, estás totalmente invitado. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor. Un fuerte abrazo para todos y todo un placer. Gracias. Hasta prontito. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Es muy difícil entender cuál es la raíz de una tema de las violencia. pensiones, a mí me alegra Creo que hay salga. que distinguir un poco entre la... Pulsar y ampliar realidad. Más que A mí me noticias. permite hacerles a los tres una pregunta. 24 horas con Miguel Ángel ¿En qué estado Domínguez. de salud está nuestra libertad de expresión? De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Opinar, reflexionar. Es hora de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. Descendemos de la sierra, de esos lugares mágicos, y nos preparamos para abordar otro tema, un juego al que no queremos invitaros porque dicen que es muy peligroso. Se le conoce como la Ouija y se ha hecho muy popular, demasiado popular quizá. Nuestro siguiente invitado nos da algunos datos y nos habla de sus peligros. A lo largo de los próximos minutos queremos enfocar nuestra atención sobre un sistema que desde antiguo ha servido, según dicen, para comunicarse con el más allá. Lo han llamado la Ouija o el juego del diablo. La palabra Ouija parece venir de una mezcla germano-francesa que nos da el propio término a definir: oui, sí y ja, sí. Dos términos análogos en sus correspondientes idiomas y no es más que una rotunda afirmación. De ahí viene su nombre. La Ouija es un tablero en el que se encuentran grabados y representados todos los caracteres del alfabeto, los números de 0 a 9 y en un lugar preferente el sí y el no. Son muchos los que se adentran en este enigmático mundo de la Ouija, careciendo de un mínimo de conocimientos imprescindibles que puede hacer de la sesión Ouija un auténtico trauma para sus participantes. Practicar la Ouija puede llegar a ser muy peligroso si la sesión no es orientada por un experto y conocedor en la materia que calme los ánimos y la excitación de los concurrentes. Son algunos datos de este misterio y sus peligros que hoy queremos analizar. ¿Cuál es el espíritu, la entidad, el extraterrestre con el que te has comunicado a través de este método que te haya sorprendido más? Pues la verdad es que alguien que dijo se definía como Z. ¿Como Z? Z.
¿Y de dónde era? Bueno, pues decía ser una mujer loba, una criatura que nos contaba historias fantásticas de satanismo, de brujería, de rituales sangrientos, y fue fascinante. Hoy junto a nuestro siguiente invitado, José Manuel Durán, vamos a hablar de un tema fascinante, peligroso, extraño, enigmático, la Ouija. Buenas noches, José Manuel, ¿cómo estás? Gabón, buenas noches. Gabón, una mujer lobo se puso en contacto con vosotros a través de la Ouija. Sí, bueno, la verdad es que a través de la Ouija puedes contactar realmente con quien quieras, porque se identifican como lo que ellos quieren ser, ¿no? Y la verdad es que quizá lo interesante es que esto ocurre en el 1287 y quizá tenga relación con el demonio Zozo, que es una leyenda que últimamente se habla bastante de él y que supuestamente es un demonio que posee a la gente y que empieza a hablarse de ella en el 2014, 2015. Entonces, claro, las cosas que estoy descubriendo sobre Zozo quizá tienen relación con lo que yo recibía sobre Z en 1987. Vale, vamos por partes si te parece, ¿vale? Has escrito un libro, eres investigador, escritor, has escrito un libro que se llama La Ouija, el juego del diablo. Y empezamos por el principio, ¿te parece? El origen de la Ouija, ¿dónde surge? ¿Cuándo es la primera vez que se utiliza? Aunque supongo que habrá que remontarse muy atrás, ¿no? Sí, bueno, ahí la verdad es que es la historia un pelín aburrida, ¿no? En el sentido de que quizá es lo que a mí personalmente menos me interesa, pero bueno, al final siempre hemos intentado, ¿no? El hombre, siempre el ser humano, siempre ha intentado contactar con los muertos, ¿no? Saber qué hay de más allá, y bueno, pues al final siempre ha intentado encontrar artilugios, descubrir utensilios que supuestamente permiten o facilitan el contacto con el más allá. Pero bueno, la verdad es que la Ouija, tal y como la conocemos, pues digamos que se patentó en el 28 de mayo de 1890. Y se comercializó como juguete. Y fíjate que... Se vendían en los grandes almacenes, me contaban, ¿no? Sí. Con grandes almacenes hace muchos años, por Parker, incluso se permitía el uso para niños de 36 meses. Increíble. 36 meses, wow. Y ahora en la actualidad se ha hecho una Ouija color rosa dirigida a niñas de 8 años. Es totalmente absurdo, ridículo y espantoso. ¿Quién la inventó o quién la patentó, José Manuel? ¿Se sabe el nombre? Sí, bueno, William Full y un socio suyo que al final, como veían que esto tenía mucho negocio, llegaron incluso a los tribunales porque querían cada uno llevarse las pelas de los usuarios, ¿no? Y la verdad es que hubo bastante jaleillo, pero bueno, al final es un objeto que está ahí, que quizá es uno de los fenómenos paranormales o uno de los objetos paranormales que ha trascendido la frontera de la parapsicología y que está a la orden del día y que entra en cada casa y que bueno, en cada casa y en cada colegio. Pero dime una cosa, esta gente, estos dos inventores o patentadores, ¿estaban metidos en el mundo conectaban con espíritus o solamente vieron la beta de negocio de este asunto? No, esto era más bien parte de negocio, porque realmente era un filón. La gente siempre ha tenido una necesidad de volver a hablar con los seres fallecidos, ¿no? Con familiares que ya se han marchado, saber que se encuentran en el otro lado, que están bien. Entonces, claro, es un filón y bueno, al final se utilizó con este fin, pero siempre desde el punto de vista de lúdico, ¿no? Del juego, del pasatiempo. Pero trae problemas. Luego lo veremos dentro de un poquito eso de los problemas. ¿Es un juego o es algo más? Todos conocemos que es un vaso o una... ¿Cómo se llama? ¿La regleta esa que se pone en el centro? Sí, la planchette. Sí. Y alrededor palabras, las letras y sí, ¿no? Y los números. ¿Y por qué se mueve? ¿Por qué funciona? ¿Por qué tiene tanta potencia y engancha tanto a la gente? Engancha porque funciona. Y desgraciadamente es un fenómeno que crea dependencia y crea obsesión, y al final te puedes quedar atrapado en este asunto. La verdad es que es tan sencillo de utilizar, es simplemente colocar el dedo sobre el vaso de la planchette, hacer una pregunta y el vaso se mueve. Incluso se puede hacer en solitario, el vaso se mueve, siempre en contacto con nuestros dedos. Por lo tanto, a veces, si profundizamos en el asunto, comenzamos a descartar la posibilidad de que los espíritus hablen a través de la Ouija. Eso te iba a decir, ¿se mueve porque alguien entra, una fuerza del más allá misteriosa, utiliza esa planchette o ese vaso para comunicarse, o porque nuestro propio dedo de manera inconsciente se mueve y hace que vaya de un lado a otro? Eso es realmente que seamos nosotros quienes lo mueve de forma inconsciente, es
ocurre en la mayoría de las ocasiones. Y como te he dicho, si profundizamos en el asunto, si analizamos cada experiencia, cada sesión, si estudiamos a los usuarios de la Ouija, los que han participado en la experiencia, descubrimos que los espíritus brillan por su ausencia. Ahora bien, no puedo descartar en ningún momento la posibilidad de que algo ajeno a nosotros, ajeno a la persona que está experimentando, de vez en cuando se manifieste. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche ahora hablando de la Ouija con José Manuel Durán, tratando de entender un poco más este sistema o este juego. Dices que espíritus brillan por su ausencia. ¿Con quién te comunicas entonces? ¿Muertos, entes, extraterrestres? Tú antes decías diablos. La verdad es que con la Ouija, si buscas un contacto determinado, al final lo vas a conseguir. De insistir lo vas a conseguir. Por eso te ha sorprendido cuando antes he comentado lo de la mujer loba. Sí, claro. Pero es que experiencias a través de la Ouija puedes comunicarte con quien realmente quieras. Te voy a poner un ejemplo. Una mujer loba, vampiros, extraterrestres, espíritus que se identifican como muertos, que dicen que han fallecido en tal fecha, pero también, y es lo curioso, si queremos comunicarnos con personajes famosos o ya difuntos, obtendremos respuesta. Si queremos comunicarnos con personajes de ficción que no existen, como Mortadelo, como Superman, también obtenemos respuesta, e incluso con objetos inanimados. De hecho, tengo algunos casos curiosos en los cuales supuestamente contactamos con sombreros, con carretillas elevadoras, y te responden con la misma claridad que lo hace un espíritu, un extraterrestre. Ahora bien, lógicamente, una carretilla elevadora o un sombrero no puede hablar, Mortadelo no se puede manifestar. Si rechazamos esas experiencias, ¿por qué vamos a aceptar, sin más, aquellas en las que nos dicen soy tu abuelo ya difunto o soy tu hermano fallecido? El tema es bastante complicado y complejo. Después de lo que nos has contado, en octubre de 1977 parece que fallece Anton LaVey y sus seguidores quieren comunicarse con él a través de la Ouija, y lo hacen. Sí, lo hacen, sí, y bueno, pues al final las experiencias que se obtienen suelen ser acordes con lo que se espera de un personaje de esas características. Hablan de sexo, hablan de música, hablan de satanismo, es lo típico. Vale, otro personaje recurrente que sale aquí, Hitler o Satanás, que ha salido multitud de veces. Sí, bueno, la verdad es que mis experiencias siempre intento contactarme, me apasiona siempre de todo el tema de Hitler, el personaje, entonces claro, todo lo que llevaba adentro, todos sus enigmas, sus misterios, y lógicamente en algunas experiencias intentamos contactar con él. Obviamente el vaso se identifica como tal. Y bueno, te cuento historias desgraciadamente que te ofrecen datos que no puedes corroborar. Es una pena, pero bueno, pues como pasatiempo puede estar bien. Y en cuanto a lo de Satanás, es algo muy típico. Suelen ser mensajes que se cuelan en las experiencias y soy Satanás, soy Belcebú, das vuestras almas al diablo, y el diablo es una forma que es un tema recurrente en las experiencias con la Ouija. José Manuel, pero hay veces que nos han contado, ¿no?, que a través de ese sistema han comunicado con alguien, les ha dado un mensaje concreto y ese mensaje se ha podido verificar o se ha cumplido al cabo del tiempo. ¿Qué pasa ahí entonces? Por eso nunca descarto totalmente la posibilidad de que a veces, pocas, pero a veces nos encontremos con un contacto real. No sé con qué, no creo que sean espíritus, no creo que sean muertos, pero sí alguna pequeña inteligencia que se manifiesta ahí. De hecho, hay algunos casos concretos en los cuales la Ouija ha facilitado, como bien has indicado, cosas, buscar objetos que luego se han encontrado, pero no he encontrado muchos casos en los cuales me hayan ofrecido datos que después pueda corroborar. De hecho, sí, muchas veces te dices soy espíritu de tal, soy espíritu de cual, y bueno, cuando hemos intentado encontrar datos para corroborar, fechas, números de teléfono, direcciones, descripciones, no hemos podido, los datos los recibimos, pero nunca hemos podido comprobar que eran reales. Ya. ¿Hace falta que haya mucha gente para iniciar la investigación o la prueba con la Ouija, o tú decías antes que incluso uno solo lo puede hacer? Sí, de hecho uno solo lo puede hacer, no es lo más aconsejable, más que nada porque los mensajes que se reciben normalmente suelen ser dramáticos y amenazantes. Entonces, claro, no es lo mismo recibir un mensaje uno solo que con varias personas. Entonces, pero bueno, siempre es mejor hacerlo entre 3 o 4, por esa sencilla razón,
personas de confianza y bueno, sin creerse jamás lo que se cuenta a través de la Ouija, porque suelen ser historias increíbles, apasionantes, pero bueno, que al final no dejan de ser historias. Vale, luego daremos algunos consejos para que no se metan, porque es un juego que sigue de moda a pesar de que hace 100 y pico años que se patentó, ¿verdad? Sí, desgraciadamente es como funciona, como es solamente colocar el dedo en el vaso o en la moneda, porque los chavales utilizan una moneda y tampoco hace falta comprarse una ouija, porque con dibujar en un simple folio es suficiente. Pues al final esto va por modas y cuando ocurre en los colegios, pues al final son mucha la gente que cae en la trampa y bueno, pues al final algunos lo pasan mal, otros lo llevan mejor, pero hay que estar un poco atento porque es un tema problemático. Vale. Han contado algunas veces que de repente cuando estás en esa sesión que se monta, sin poner el dedo en el vaso se mueve solo. ¿Te ha ocurrido alguna vez? Y quiero que me cuentes alguna de las experiencias que tú has realizado que más te hayan llamado la atención. La verdad es que nunca ha ocurrido. He escuchado eso 1000 veces. Y que el vaso sale despedido y se rompe una fuerza tremenda. No. Eso lo he escuchado muchas veces, pero no ha ocurrido. Lo que sí ocurrió en una ocasión es que, bueno, éramos unos chavalitos y, bueno, pues haciendo una experiencia con el Z que te comentaba antes. Y como eran experiencias un poco dramáticas y un poco satánicas, entonces uno de mis compañeros se le ocurrió colocar un crucifijo debajo del vaso, o sea, en el interior del vaso, y este comenzó a saltar hacia arriba. Nosotros teníamos el dedo colocado y empezó a saltar hacia arriba. Aquello nos sorprendió muchísimo. ¿Solo, sin que nadie lo tocara? Porque nuestro dedo estaba en contacto con ellos, pero claro, el empuje era hacia arriba. Entonces aquello nos sorprendió bastante. Hay mucha gente que ha entrado en este mundo de la Ouija y se ha comunicado supuestamente con extraterrestres. Estoy recordando los suicidas de Terrassa o algunos otros. También ese es un canal para que esas supuestas entidades entren a través de la Ouija. Yo creo que incluso más interesante que lo de los espíritus, porque los contactos son muy diferentes. Te dan más información los supuestos extraterrestres. Cuando contactas con un supuesto extraterrestre, te ofrecen mucha información y esa sí que puedes llegar a corroborar, ¿no? Te hablan de planetas, te hablan de cosas que en principio nosotros la gente normal no conocemos y que luego puedes encontrar en los libros que es cierto. Incluso puedes quedar en una cita, ¿no? Entonces muchas veces cuando acudes a tal lugar que te lo ha indicado la Ouija, puedes llegar a ver destellos en el cielo como si estuviera viendo una nave, ¿no? Son casos muy interesantes. De hecho, tengo algunos casos muy curiosos en los cuales chavales, esto ya hace muchos años, chavales de muy corta edad venían con mensajes de entidades que vas a conocer enseguida, Oxal, Astar Serán, y que ellos no tienen ni idea. Entonces, claro, era una cosa que me llamó mucho la atención. Cuéntame, José Manuel, algunas de las experiencias que más te hayan llamado la atención, que tú hayas investigado. Pues la verdad es que, mira, he investigado bastantes casos de poltergeist y casas encantadas y el único caso violento tiene relación con el tema Ouija. La chavala quería comunicarse con su padre y, bueno, pues obviamente la Ouija dice que es su padre. ¿El padre había fallecido? Si el padre ya ha fallecido, bueno, pues los mensajes son muy bonitos, son fraternales, de mucho amor, hay mucha emotividad, pero de repente, cuando quiere volver a contactar con su padre, el vaso ya no se mueve. En su lugar, las fotografías que hay de su padre en las estanterías se caen o se dan la vuelta. Entonces, a partir de ahí, comienza a ocurrir una serie de fenómenos paranormales dentro de la casa. Ella no es la única testigo, sino que hay gente que presencia los fenómenos. Y en 2 ocasiones es empujada violentamente, o sea, es como si sintiera unas manos en la espalda y le empujan hacia la cama en 2 ocasiones, y es el único caso. Sabes que los poltergeist suelen ser muy llamativos, pero no suelen ser violentos. Pues en este caso en concreto, la agresión física que sufrió esta persona tenía relación con el fenómeno Ouija. Los fenómenos comenzaron a raíz del contacto con la Ouija. A mucha gente parece que también nos ha contado algunas experiencias que comenzaban todo cuando jugaban a la Ouija. Estoy recordando el caso de Vallecas, por ejemplo, de Estefanía, que de repente cuando estaban jugando saltó ahí una forma de humo que le entró en el cuerpo y a raíz de ahí surgieron los problemas. ¿Es muy habitual? No, pero no es, lo normal es que no ocurra nada durante la experiencia, que el vaso simplemente se mueva y le hace algún mensaje y ya está. Pero sí que he llegado a comprobar, es una cosa muy curiosa, que cuando estás en un lugar, sobre todo en una casa, en una habitación, encerrado haciendo una experiencia, gente que no sabe lo que estás haciendo o que luego va al lugar, en un piso normal y corriente,
se sienten raros, se sienten mal, ven sombras. Es como si realmente como lo que se cree, ¿no? Que haces la ouija, abres una puerta por la cual se puede llegar a colar algo. Vale, tratemos de sacar conclusiones ahora. Juego peligroso, ¿verdad? Juego peligroso. Para nada aconsejable, mucho menos gente, adolescentes y jóvenes que estén ahí queriendo entrar en estos mundos. En absoluto, y sobre todo, si has perdido un familiar, algún amigo familiar, no intentes comunicarte con él, por lo menos hasta que pase el duelo, cuando pase tiempo. Más que nada porque los mensajes que vas a recibir pueden afectarte. De hecho, un niño de 12 años le aconsejaron utilizar la ouija porque su madre había fallecido y, lógicamente, la ouija dice que es su madre, y los mensajes eran muy dramáticos, muy, muy amenazantes. Incluso el supuesto espíritu de su madre decía: ya no te quiero, te quedas solo. Y el chaval lo pasó muy mal, 12 años, es terrible. Tremendo. En tu libro hay un capítulo que dedicas a los demonios de la ouija y das algunos datos como de gente que se queda enganchada o endemoniada por este juego. ¿Me puedes contar alguno? Mira, si te das cuenta, casi todos proceden de las mismas zonas geográficas, lo cual creo que ya responde a mucho de lo que ocurre. No es normal que 44 alumnos de un colegio entren en histeria, ¿no? Es decir, ahí no es ninguna posesión, no ocurre nada paranormal. Ahora bien, sí que hay casos muy dramáticos. De hecho, yo tengo algunos en los cuales, haciendo la experiencia, hay gente que se ha desmayado, que ha perdido el conocimiento, o que se ha quedado realmente dormido, balbuceando con palabras que no hemos llegado a entender, sin que haya habido posesiones. Pero bueno, son reacciones del ser humano muy curiosas y que pueden ser interpretadas como posesiones demoníacas, ¿no? Y quién sabe lo que puede ser. Vale. Te pregunto, ¿qué es lo que se comunica? ¿Es nuestra propia mente que conecta con el inconsciente de la gente que está allí? ¿Aunan las fuerzas de todos y hace que a través de algún tipo de electricidad o vete a saber se una la energía y se mueva el vaso y tu inconsciente se abra o se abre realmente una puerta al más allá? No hay solo una respuesta, Miguel. La verdad es que estamos ante un fenómeno complejo. El efecto idiomotor, los movimientos neuromusculares explican muchísimas cosas, pero es que hay experiencias, hay casos, hay mensajes curiosos, inquietantes, que no tienen respuesta, con lo cual no todo procede de nuestra mente. Siempre hay quizá un pequeño porcentaje de casos misteriosos, de casos desconcertantes, que abren esa puerta, ¿no?, a la posibilidad de que nos estemos comunicando o que hayamos rasgado la frontera de lo invisible para contactar con algo que se encuentra en el otro lado. Yo no sé lo que es. ¿Vas a seguir, no sé si decir jugando, José Manuel, con ella, con la ouija? Tengo que seguir escribiendo sobre el fenómeno porque hay muchas cosas que contar todavía. Y el tema me apasiona, es importantísimo informar. Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Busca en los podcasts de Radio Nacional todos los programas del Espacio en Blanco. Encontrarás más de 1000 temas diferentes. Seguro que hay alguno que te interesa. Es una pregunta ya muy importante, porque para decir existió el Grial, primero deberíamos aceptar o deberíamos de dar por hecho que existió Jesús de Nazaret y que existió una última cena con los 12. Y ahí es donde entramos en el conflicto. Es decir, la historia no nos permite documentar esos hechos. Por lo tanto, afirmarlo es temerario, ¿no? Podemos decir, eso sí, que a partir del siglo XIII el Grial se convierte en un asunto de conversación común, de obsesión común en toda Europa. Terminamos por hoy, concluyen estas 2 horas especiales de radio en estos tiempos de verano español. El tiempo del misterio por el momento entra en silencio, pero será por pocos días. Nos vemos en una semana, una nueva aventura del Espacio en Blanco, y os necesitamos a todos para llenarla, para disfrutarla y para compartirla. Mientras, feliz verano si estáis trabajando, felices vacaciones si estáis por ahí disfrutándolas, feliz semana a todos, y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, la recomendación de que sigáis en esta sintonía y la invitación a seguir en el Espacio en Blanco en 7 días. ¡Feliz semana!